Soy una persona que vive de la creatividad. Siempre me he sentido músico. Me fui dando cuenta que eso era lo que me llenaba. Siempre supe que yo quería ser artista. Lo que pasa es que llegó un momento en que me atreví a ser más valiente. Me atreví, fue solamente atreverse. Tenía que rendir en un trabajo, vestido de corbata, peinadito y todo, y en la noche ser rockero era como una vida de Batman. Sentía que era un lugar que me atrapaba y que no pertenecía ni a los horarios, ni a estar encerrado en una caja, en una silla, frente a un computador. Aproveché ese tren que pasó. Uno de los momentos más felices de mi vida, cuando tomé esa decisión. Decidí dejarlo, hacer un cambio radical. Y es la mejor decisión que he tomado. Y yo empecé dudando. Y ahora apuesto y dudo. Siempre está la duda. Siempre tengo miedo en el fondo. Solamente vencer el miedo. Y al final el mayor enemigo, siempre lo digo yo, es uno mismo. Pero tenerle miedo al miedo no. Eso no es prudente. Eso es contraproducente. ¿Cómo vences ese miedo? Trabajando todos los días. Sigo trabajando, es como ya, vamos que se puede. Que bueno, si no resulta, no resultó. Y si resulta, la raja. Si uno es bueno para algo, y si uno se lo toma en serio y trabaja con todo el corazón en eso, y realmente le pone toda su energía y amor, es prácticamente imposible que te vaya mal. Yo despierto todos los días y digo, estoy haciendo lo que me gusta. Que exprime la ilusión que tú tienes desde pequeño. Tomar partido, decir nuestra opinión. Cuesta. Hay meses que a uno le va fantástico y otros meses que no pasa nada. Y soy parte de esa camada de guerreros, ¿no?, que están haciendo textil. Porque creo que los que nos dedicamos a lo que nos gusta estamos resistiendo. Apostar al arte es apostar a la vida también. Creo que hay que tener cojones para eso. Pero ahí lo haces y además te das cuenta de que alegrar la vida de la gente, que no está el dinero primando lo que haces, sino que es una intención de regalar algo bonito. Que trasciende de lo material. Hay veces que es como porque uno se frustra, pues hay días que tú esperas que te va a llegar la inspiración y la realidad es que la inspiración no te va a llegar. O sea, yo siento que no te llega así de la nada. En el arte, como en cualquier otra actividad, la clave del éxito es la persistencia y el trabajo. Esas cosas no las consigues si no das un paso adelante y sigues lo que quieres. Puedes hacer lo que uno quiera, en verdad. O sea, al final el mundo es uno, la vida es una. Si tuviese que dar un consejo a la gente que quiere, no se atreve a dar este paso, a dedicarse a lo que le apasiona, es más que nada que se escuchen a sí mismo por una vez. Que se quite consejos de encima y que escuche de verdad. Se le suba el volumen ahí a lo que pasa dentro de él y ahí lo va a tener súper claro. Que hay que comprometerse con uno mismo. Es cosa de atreverse, no hay que esperar el momento adecuado, hay que hacerlo ya. Adentro de nosotros creo yo que están todas las respuestas y nosotros siempre hemos sabido lo que queremos hacer en la vida. Está acá. Y nos dedicamos a escuchar afuera, a ver qué opina de esto, que tu padre, que la familia, que la sociedad, pero no nos escuchamos a nosotros. Pero cuando logras escucharte a ti mismo, las respuestas están. Y entonces seamos nosotros mismos. Recordemos que estamos acá, que necesitamos disfrutar, que hay un momento, que para ver las cosas hay que realmente detenerse. Si uno quiere algo y sueña con algo tanto, hay que hacerlo. Y eso se traduce en felicidad plena. Cuidarnos, cuidar lo que queremos ser. El hecho de que venga alguien y te diga gracias, que realmente me ha movido algo y que ahora veo las cosas un poco diferentes, o por lo menos hoy voy a vivir el día un poco diferente, esa es la verdadera moneda del artista, yo creo, en general. Y espero poder realmente vivir toda la vida de lo que hago. Cuando uno trabaja con mucha pasión en lo que ama, tarde o temprano las cosas se dan como uno lo espera. Hay que darle vida a eso. Eso no tiene precio, eso es una maravilla que está ocurriendo dentro de ti en ese momento y eso hay que aprovecharlo porque es la vida misma. Hay que ir para adelante. Vuela nada más. Y volaron. Ellos lo hicieron con su arte, pero son solo un ejemplo, la prueba irrefutable de que hay que cumplir los sueños. No esperes a tener más dinero, más estabilidad o la aprobación de tu entorno. Hazlo cuanto antes. Sé, y lo sé porque lo estoy haciendo, que la recompensa de lanzarte a por lo que amas es mayor que cualquiera de tus miedos y que la satisfacción de dedicarte a cumplir lo que deseas es una de las cosas que más te va a realizar como persona. Así que, como decía Carlitos, volad nomás. Y recogen la bolsa y vámonos, le dijo la cabeza al corazón, que con el tiempo no se juega.